Señores, tenemos aquí al doctor Alejandro Parada, él es presidente de la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción y le vamos a hacer algunas preguntas relativas a cuál es la realidad, doctor, de la anticoncepción, la salud reproductiva en el país. Bueno, lo primero que debemos recordar, haciendo un poco de historia y retrotrayéndonos al inicio de la anticoncepción que se inicia por allá por los finales del 50, principios de los 60 del siglo pasado, con el profesor Pincus, que empezó a desarrollar formas terapéuticas que pudieran tener utilidad en este campo. La anticoncepción ha tenido siempre una participación muy importante en la salud de la mujer. ¿Y por qué? Porque en sus inicios, hablando en esos años de 60 del siglo pasado, la planificación familiar se veía diferente a lo que hoy en día se considera lo que es la anticoncepción, porque hablar de planificación familiar eminentemente se veía como un aspecto demográfico, como forma de poder regular un poco y controlar el índice alto de natalidad que existía en ese momento. Por ejemplo, en nuestro país le puedo decir lo siguiente: según los datos de las encuestas en demografía y salud que se han ido llevando a cabo de manera periódica en nuestro país, para esos años la tasa de natalidad de nuestro país rondaba el 7,1 hijos por familia. Si nosotros miramos, nosotros los que pertenecemos a mi generación, la mayoría tenemos familias grandes, 5, 6, 7 tíos. Estamos hablando de los años 50, de los 60, correcto. Sin embargo, si vemos la composición de la familia de hoy en día, el índice de natalidad anda alrededor de 2,5 hijos por familia. O sea, la mujer ha reducido sustancialmente el número de hijos y la conformación de su familia. Y por eso inicialmente se hablaba de planificación familiar. O sea, era una forma de invitar a la mujer a ella tomar la anticoncepción como la principal forma de ella poder controlar ese crecimiento de su familia de una manera desproporcionada. Porque antes la mujer tenía hijos, y ahora no. Ahora la mujer, además que se ha incorporado más al proceso educativo, ese es un fenómeno que también estamos viendo mucho, la mujer está participando más en educación que los hombres y por lo tanto la mujer cada día se adentra más en el mundo productivo de la familia y esto le resta la posibilidad de poder estar teniendo tantos hijos. Doctor, ¿y cuántas mujeres dominicanas utilizan métodos anticonceptivos? Bueno, los estudios que hemos nosotros podido conocer, muchos de ellos se han llevado a cabo en el Hospital de Maternidad Nuestra Señora de Altagracia, que es nuestro principal alma mater de la obstetricia y la ginecología del país, donde tenemos unos años trabajando. Hemos hecho estudios y reconocemos, por efecto de lo mismo, que la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en nuestro país ronda el 65%. ¿Qué quiere decir esto? Sí, es una prevalencia que al día de hoy, y es reconocido por muchos países muchísimo más desarrollados que nosotros, que ellos la desean. A ellos les gustaría tener esa prevalencia de uso de métodos anticonceptivos de un 65%. ¿Qué quiere decir esto? Llevándolo a un lenguaje más llano, más comprensible para todos, que de cada 100 mujeres que utilicen o pudieran utilizar un método, 65 lo están haciendo. Quiere decir que la prevalencia es sumamente alta. ¿Y en qué beneficia eso, doctor, a la mujer dominicana, a la familia y hasta a la economía dominicana? El que 65 de cada 100 de esas mujeres se planifiquen. Bueno, precisamente por lo que te mencionaba hace un momentito, que en la medida en que la mujer reconoce la necesidad de poder utilizar un método anticonceptivo, esto le permite a ella poder generar una familia de acuerdo a sus expectativas personales. O sea, a la mujer se le pregunta, por ejemplo, ¿cuántos hijos tú quieres tener? Ella muy probablemente te va a decir, yo quiero tener 2. Puede aparecer otra que te diga, no, yo prefiero tener 3. O sea, que es una decisión personal. Y entonces en esto le beneficia, porque el método lo que va a hacer precisamente es que ella esté disponible a poderse volver a embarazar cuando ella lo decida. No porque ocurra un embarazo inesperado, como muchas veces se plantea, sino que ese embarazo ella lo va a planificar y va conjunto a su pareja, a su esposo, claro está, a decidir, por ejemplo, vamos a darnos un espacio de tiempo y luego de ese tiempo entonces vamos a buscar un bebé. Doctor, y eso no puede impactar, como está pasando en Europa y naciones desarrolladas, eso no puede impactar mucho en términos de productividad económica, en términos de seguridad social, o sea, ¿quiénes van a sustentar el sistema de seguridad social si no vamos a tener muchos habitantes? Sí, bueno, interesante ese punto de vista de lo que acabas de plantear, porque es un punto de vista muy controversial, el del cual yo particularmente tengo una forma muy especial de verlo. Entiendo
que ese fenómeno que se está dando principalmente en países europeos, donde cada día se va la población a envejecer más. ¿Y por qué digo que se va a envejecer? Porque la mujer cada día está decidiendo no embarazarse. Y además de no embarazarse, la mujer decide posponer el embarazo. Y en esos países las mujeres están empezando a tener hijos sobre los 35 años, cosa que impacta negativamente, como tú lo acabas muy bien de decir, sobre lo que es la conformación de la sociedad. Porque una sociedad donde esas día a día envejecen más, quiere decir que es una sociedad que no tiene personas jóvenes, que no tiene niños, y esto naturalmente que llegará un momento que va a impactar. ¿Qué ocurre, como tú mencionabas, en Europa? Que muchos de esos países se están hoy día conformando por muchos inmigrantes. Exacto. No llegará ese momento en el país que tendremos que importar mujeres para que paren aquí, como está pasando en países como Canadá y Europa. Bueno, todavía en nuestro país el fenómeno no preocupa tanto como